este precise que la competencia de los tribunales federales en amparo se va a limitar a controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. Es decir, prácticamente quedaría lo que actualmente fija o señala la fracción primera de este artículo. Y se propone que a través de esta formulación, de esta nueva redacción o de esta modificación, quede comprendido el control de normas o actos que vulneren las competencias de otro nivel de gobierno, pues lo cierto es que los vicios de competencia son comúnmente estudiados en amparo, además de que la existencia de controversias constitucionales hacen innecesaria la existencia de un amparo soberanía. Veremos cómo puede aterrizarse esta modificación y pues cuáles van a ser los beneficios que en un momento dado pueda tener esta nueva redacción. Por lo pronto la claridad al parecer es algo en lo que se acierta. Y continuando con los puntos, el siguiente es el relativo a las controversias constitucionales. Sobre este punto se señala que en consistencia con la interpretación que se ha realizado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el objeto y alcance de las controversias constitucionales cuyo sentido real es hacer control constitucional, la propuesta en este punto es que se reforme el artículo 105 de la Constitución Federal con el fin de que el alto tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las violaciones directas a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en los que México es parte. Esto traerá como consecuencia que la Corte asuma propiamente su rol de tribunal constitucional. Así también se establece con claridad que la materia de las controversias es concretamente la constitucionalidad de normas, actos u omisiones de los entes legitimados, aparentemente de los mismos que tienen la posibilidad hasta este momento. Sin embargo, el siguiente punto también habla de este aspecto y señala la legitimación de órganos autónomos para la promoción de este tipo de controversias. Sobre este punto, concretamente la propuesta es que con el fin de dar claridad constitucional en cuanto a las controversias constitucionales de los órganos autónomos de distintos órdenes de gobierno, se establecen párrafos diferenciados del artículo 105 constitucional lo concerniente a los órganos autónomos federales y a los correlativos de las entidades federativas. Esto, es decir, se busca contemplar expresamente la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos de entidades federativas puedan promover controversias constitucionales, pues muchos de ellos tienen una esfera de atribuciones precisada en la propia Constitución Federal, que debe ser protegida a través de este medio de control constitucional. Lo anterior en el entendido de que la controversia solo procede o procederá por violaciones directas a la Constitución Federal. Hay dos órganos que en este momento se me vienen a la mente que están representados en cada una de las entidades federativas, como lo es las comisiones estatales de derechos humanos en las respectivas denominaciones o formas de referirse a ellas que tengan cada estado, así como los institutos u órganos en el tema de transparencia y protección de datos personales. Con esta propuesta, pues se les daría abiertamente la posibilidad de que puedan interponer las respectivas controversias constitucionales y que puedan tener incluso pues mayores herramientas jurídicas para defender esa esfera de atribuciones, esa esfera de competencia que tienen estos órganos en contra pues de las decisiones que se puedan tomar por parte de otros órdenes de gobierno o de otros órganos. Enseguida, el siguiente aspecto es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y sobre este punto la formulación que se hace es que acorde con ese nuevo sistema de precedentes que hablábamos en el episodio anterior, se propone reformar el artículo 107 de la Constitución
con el fin de plantear que la notificación a la autoridad emisora procederá desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general en los juicios de amparo indirecto en revisión. Es decir, al menos con lo que se tiene hasta este punto, sin analizar la formulación normativa específica, con lo que se tiene hasta este punto, hay que recordar que en la redacción actual existe un primer aviso cuando hay dos precedentes y existe una notificación formal cuando se da en 5 asuntos o por reiteración de criterios. Aquí lo que se propondría es que esa notificación, en lugar de esperar hasta el 5.º criterio, se dé desde el primero. Y hay que recordar que en la redacción actual hay todavía un plazo de gracia para que el órgano legislativo pueda proceder a la modificación de dicha norma. Entonces, al parecer, sería la aceleración de ese proceso y pues esto creo que traerá ciertos beneficios, porque una de las cosas que más puede ser criticable de la redacción actual que tiene esta figura, pues es que le da demasiado tiempo y demasiadas oportunidades al órgano legislativo para que pueda generarse esa declaratoria general de inconstitucionalidad, y tal es la ineficacia que en muchos de los casos pues ni siquiera se ha llegado a ese 5.º precedente, y en los pocos que sí se ha llegado, lamentablemente no se ha logrado la declaratoria por una modificación normativa posterior que en muchos casos le permite al órgano legislativo hacer modificaciones cosméticas únicamente con el fin de retrasar esa declaratoria. Pero bajo esta determinación actual o esta propuesta, pues la lógica vendría a ser que ya tenga más elementos para que de manera más pronta se extraiga, se aísle esa norma que pueda considerarse como inconstitucional o ajena al espíritu de esa máxima norma. El siguiente punto es relativo al recurso de revisión en amparo directo, y en lo que se señala es que, buscando fortalecer a la Corte como Tribunal Constitucional, se propone modificar la fracción 9ª del artículo 107 de la Constitución, que habla del recurso de revisión del amparo directo, y que se busca darle mayor discrecionalidad a la Corte para conocer de dicho recurso, únicamente cuando a su juicio el asunto revista de un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, y que con esto también se busca establecer la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión en amparo directo, con el fin de fortalecer el trabajo del alto tribunal y hacer hincapié en la excepcionalidad de los recursos. Esa es la propuesta en concreto que se tiene, y pues también puede verse desde ambas perspectivas, desde una perspectiva donde se critique por limitar ese acceso a los recursos, pero pues también se puede ver desde la perspectiva donde se justifique esos argumentos que se señalan desde la Corte, en el sentido de que para fortalecer más aún su rol como máximo tribunal, como tribunal constitucional, pues tendrían que limitarse cada vez más esos recursos en contra de las determinaciones. Sin embargo, pues aquí lo interesante pues es consolidar entonces que se tengan figuras impecables, que se tengan juristas excepcionales dentro de la Corte, para que esa discrecionalidad no sea mal utilizada o no sea motivo de que muchos tópicos, muchos asuntos, muchos criterios, muchas controversias que sí son relevantes en cuanto a la vida pública, bajo una mala interpretación o bajo esas nuevas reglas de discrecionalidad, lamentablemente no lleguen hasta este tribunal y se puedan generar esos criterios de relevancia. Creo que ejemplos son innumerables, y pues aquí lo que sería importante
pues es que aún con esa mayor excepcionalidad, pues siga habiendo temas de especial relevancia y trascendencia que puedan ir mejorando la práctica jurídica en los distintos ámbitos y en general la, la regulación, la práctica y el actuar de todas las autoridades en el país, especialmente en cuanto a la observancia de los derechos fundamentales. Un criterio más o un aspecto más, perdón, relativo a esta reforma es el que habla de criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo que se señala sencillamente es una modificación al artículo 107 para efectos de modificar el concepto de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios acorde a la reforma en su integridad. Hay que recordar que hace un momento hacía el señalamiento de que también este es uno de los puntos que se pretenden abordar, pero por lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, otro de los puntos en cuanto a los aspectos constitucionales es titulado como cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Y aquí lo que se señala es que con la finalidad de que la Corte se enfoque en resolver las cuestiones constitucionales más relevantes, se ajusta la Constitución a lo que ya ocurre en la práctica conforme al Acuerdo General 5 del 2013, para efectos de que sean los órganos que hubiesen concedido el amparo quienes conozcan del incidente del cumplimiento sustituto, y que en ese sentido se reformaría el artículo 107 constitucional para ajustarlo a esa práctica que ya se venía dando. Hay que recordar que recientemente, pues para desahogar a la propia Suprema Corte de una serie de facultades que se le fueron acumulando desmedidamente, pues la propia Corte, acompañada del Consejo de la Judicatura Federal, ha tenido que venir generando diferentes acuerdos y depurar la cantidad de asuntos que propiamente atiende la Corte y que no son acordes a esa naturaleza o a esa esencia que se pretende visualizar en este momento como Tribunal Constitucional. Y bueno, en esencia esos son los puntos que son relevantes en cuanto a aspectos constitucionales. Obviamente, pues no es nada más modificar la Constitución, sino que se hablaba mucho de una ley de carrera judicial. Propiamente otros aspectos eran en tema de amparo, otros aspectos son propios de lo que actualmente dispondría la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, e incluso algunos otros aspectos pudieran ser materia de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Federal en el tema de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Estos aspectos, la mayoría ya están contemplados dentro de este documento que se ha hecho público desde la Corte, y continuaremos en los siguientes podcasts analizando ya algunos de los puntos más precisos que se están abordando en cuanto a todo ese conjunto de normas de carácter secundario. De hecho, lo que seguiría es las disposiciones de una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual analizaremos en la siguiente parte. Sin embargo, hasta este punto reitero, es importante ir generando ese debate público en cada una de las figuras que se pretenden ir abordando, escuchar a las distintas voces que se tienen en este momento e ir generando un criterio propio sobre lo bueno, lo malo y lo ausente dentro de esta reforma. Y por tanto, pues continuaremos en un siguiente capítulo o episodio hablando de otros aspectos y puntos relevantes de esta reforma judicial del 2020, la cual incluso podemos equiparar en cuanto a la importancia y trascendencia que tendrá a lo que en su momento fue una reforma de 1994, lo que en su momento fueron también algunas de las modificaciones en el 2011
y las